At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Voz de la Mesa, el no podcast, que hoy cumple lo que promete. Cumple lo que promete porque ni más ni menos que nos vamos a hablar de OSR, no hoy no toca, pero hoy vamos a hablar de algo grande, algo ligado a nuestra historia, ligado a nuestro crecimiento como civilización, ligado a todo, porque no se puede entender nada sin el materialismo histórico. Esto es la clase de contenido que habéis venido a buscar a La Voz de la Mesa. Hoy puede ser que estemos hablando del programa más gafapasta. No sé cómo saldrá, porque igual luego sale una barbaridad. Sabéis que aquí improvisamos a lo loco. Pero puede que sea el programa más filosófico gafapasta que podamos hacer. O que sepamos hacer incluso. Porque, como ya habéis oído, quien me acompaña es un acérrimo materialista histórico. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todo el mundo. Buenos días, buenas tardes. O si nos veis en el futuro y vivís en el crepúsculo del espacio, pues feliz crepúsculo también. Feliz crepúsculo. Y si estáis y habéis encontrado esto como una grabación propiedad de algún elemento clandestino o sociedad subversiva, en un futuro apocalíptico donde todos vivís en un complejo alfa, feliz ciclodía, ciudadano. Ay. Y ahí vamos un poco. Es un poco el tema. Es un poco el tema. Porque hoy, como hemos avanzado en esta entradilla épica, o hemos intentado que sea un poco más épica, vamos a hablar de la construcción de partidas de rol, de aventuras, de world building, del entendimiento. Y muchas veces ya lo aplicamos, pero vamos a aplicarlo con sentido, ¿no? Con conocimiento de causa. Sabiendo lo que estás haciendo. Sabiendo lo que haces, que es el materialismo histórico. Y para ello necesitamos una definición. Hoy, seguro, más que nunca. Pablo. Adelante. Ostras, ¿qué es el materialismo histórico? A ver, estamos hablando de posiblemente la idea más influyente en el ámbito político, económico y social y todo lo que es derivado del siglo XIX. Y dices, no, la Revolución Francesa siglo XVIII, y eso es una cosa que se desarrolla a lo largo de todo un siglo y que tiene ramificaciones a día de hoy, ¿vale? Si hoy en día hay tanta gente intentando refutarlo, es por algo. Que se desarrolla fundamentalmente de parte de Karl Marx y Friedrich Engels. Y básicamente es la interpretación de la evolución histórica y los cambios en los sistemas sociales humanos a partir de todos los factores económicos, materiales, humanos. Uh-huh. Perfecto. Por tanto, resumen tosco de esta idea es que las transformaciones en los medios de producción y las relaciones económicas determinan la estructura social, política y cultural de cada época, lo cual se ha matizado posteriormente, pero esa es la idea fundamental. Efectivamente. Al final, digamos que esta idea central, ¿no? Las materias o lo que se llama la base o las infraestructuras, conlleva todo lo demás. Y es un poco la idea por la que planteamos el programa, porque esta idea subyace a todo lo anterior. Eso es lo que llamaríamos la infraestructura. Esa infraestructura lo que va a generar es cómo esas relaciones de poder, esas relaciones materiales, esas relaciones económicas van a generar y a crear estructuras sociales, políticas, culturales, religiosas dentro de nuestro mundo, dentro de nuestra aventura, dentro de nuestra partida, a lo que eso denominaremos la superestructura. Y no, pero aquí, dilo bien, la superestructura. La superestructura, exacto. Qué guay. A ver, empezamos fuerte. Os prometemos que nuestra idea no es hacer un programa tan severo. Puede pasar que suceda. Puede pasar.
puede pasar, pero no creo. La idea es que cuando tengamos en cuenta a la hora de la creación de nuestra partida, de nuestra aventura, de nuestro mundo, si siempre estamos hablando de relaciones de poder, las partidas en general se basan un poco en eso. Están un poco alteradas, pero hay que entender un poco de dónde viene el contexto, ¿no? Y aquí la gracia de estudiarlo desde el materialismo histórico y construir desde el materialismo histórico, lo que nos hace ver es que podemos construir esas aventuras desde el contexto de lo que está ocurriendo detrás, enriqueciendo y dando detalles muchísimo más interesantes. Porque al final, ¿qué es una buena ¿cómo puede ser una buena partida sin una buena lucha de clases, no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo Muy bien, muy básico, ¿vale? Con el concepto más esencial, más, yo creo que más elemental de una partida de rol, que es una mazmorra. Vamos a ir a limpiar la torre del pantano. Perfecto. Porque hay unos kobolds en esa torre del pantano y alguien ha decidido que esos kobolds pues no tienen que estar ahí. Pensemos. Vale, Tony. ¿Por qué? O sea, lo primero es ¿por qué? ¿Por qué? Para empezar, esos kobolds tienen que estar ahí por una intención, normalmente material, posiblemente de supervivencia y nunca arbitraria. O sea, tienen que tener un sentido y un motivo. Y el motivo normalmente va a estar ligado con las necesidades esenciales de los kobolds. Que es refugio, supervivencia y un lugar dignidad. Seguramente, cogiendo el kobold arquetípico de D&D, Pathfinder. Exacto. ¿Y por qué ha elegido esa mazmorra? Porque seguramente cumple las condiciones ideales para todo eso o para que se le suministre todo eso. Y además tiene una ventaja adicional, que es una estructura, es algo que ya existe. Por lo tanto, no necesitan dirigir capacidad de fuerza de trabajo en la obtención de eso. Efectivamente. Y podríamos decir que en este caso los kobolds no controlan el medio de producción. No lo controlan porque ellos simplemente están en el medio de producción. Ellos lo reciben esa historia. Y entonces, aquí habríamos quedado un poco lo que sería la base, la estructura. Y todo eso, en base a ese mantenimiento de esa cueva, de esa mazmorra, en base a esa forma de coger los recursos y de subsistir con ellos, estos kobolds, al principio, pues podríamos ser simplistas y decir que simplemente pues todo lo que pasa allí por allí se lo comen y su mazmorra la tienen sucia y son kobolds, pues son sucios kobolds, o podríamos decir que han empezado a generar unos rituales, podríamos decir que han generado una religión, que la religión se basa en digamos, en aquella luz que entra por la claraboya de la cueva, pero no es por allí, no solo por eso lo han creado ahí, sino porque es la zona más fresca donde la gente con más poder va a quedarse allí, entonces prefiere estar allí y alrededor de una figura religiosa va a poder generar mejor, ¿sabes? Así funciona. Y entonces vamos a empezar a dotar de sus costumbres, religiones, cultura, forma de negocio en base a esa mazmorra. Algo muy curioso, ¿no? Normalmente, de forma muy videojueguil, las mazmorras de Dungeons and Dragons, el bicho más tocho se encuentra al final. Que fríamente pensado, no tiene ningún sentido. Lo ideal es que tú pongas al bicho más fuerte en la entrada, se tronza todo lo que pilla y protege al resto. Pero igual ese jefe kobold o ese chamán kobold está al fondo, porque el fondo de la mazmorra es el lugar que él, como clase dominante, clase que controla los medios de producción, ha decidido que va a ser su refugio, porque es el mejor lugar por sus condiciones. Por lo tanto, ahí estamos reflejando que estos kobolds ya están avanzando de un sistema tribal, lo que se denominaba comunismo primitivo, tal vez estén ya avanzando a una fase de esclavismo, por eso tal vez capturan humanoides inteligentes para que trabajen en su mazmorra y tienen a un pobre troll a latigazos moviendo piedras, o incluso una forma de feudalismo. ¿No? Entonces, ahí estás, por ejemplo, ya racionalizando por qué el tío más tocho de la mazmorra no es el que está en la puerta haciendo de la espada de fuego en la puerta del Edén. Efectivamente. O sea, tiene un sentido, y el sentido, aquí es donde traíamos a colación este programa, ¿no? ¿Qué sentido tiene justo dotar de sentido a las cosas en función de las relaciones de poder y en función de las relaciones de la lucha de clases? Porque esos kobolds, precisamente, posiblemente tengan unas aspiraciones o no las tengan, porque tienen un sistema muy jerarquizado, pero hasta ese sistema jerarquizado va a tener fallas porque hay kobolds que obviamente no se sienten representados por esas relaciones de poder que están estableciendo entre las clases superiores y las clases inferiores.
cosa que también dota de riqueza a esa mazmorra en caso de que, no optando por la vía de matar todo lo que vea, busques a los cobos disidentes, que al final lo que quieren hacer es la revolución colbunista. Que, por cierto, es una idea que aparece en un montón de mazmorras tontísimas. Claro. Que es el chamán segundo al mando, tal, que no está contento por cómo está llevando el jefe de la tribu, clan, familia, banda, lo que sea, el gobierno de la mazmorra barra tribu barra clan barra familia. Entonces, esto que a priori, pues os hemos hecho una introducción un poco pedorra, en realidad se ha acoplado muy bien a la cosa más sencilla de montar una partida de rol, que es una línea recta de una mazmorra. Con kobolds. Que no hemos puesto ni orcos, hemos puesto kobolds. Hemos puesto gente con un IQ que no se calcula en IQ, se llama en Kobold Q, de tan bajo que es. Claro, entonces, en base a cómo podíamos extrapolar esto a todas nuestras partidas, ¿no? Si quisiéramos analizarlo de esa manera, como para dotar este sentido. Porque además, si empezamos a crear nuestros mundos y nuestras narrativas en base a estas infraestructuras, superestructuras, y en base al materialismo, pues nos vamos a dar cuenta que enseguida vamos a tener mucho enriquecimiento y mucha forma de pensar inspiraciones para seguir a futuros. Claro. Entonces, yo creo que una de las bases, por ejemplo, ¿cuáles son los principales recursos de allí donde de nuestra partida? Como recursos entendemos, pues desde la parte más, corrígeme si tienes algo que decir, Pablo, desde la más básica, como son recursos que podemos venir a la cabeza, pues minerales, agrícolas, tecnológicos, pero la información también es un recurso. Claro, bueno, por ejemplo, la posición en un curso fluvial, claro, o una posición, por ejemplo, yo vivo en una ciudad que está dentro de una bahía cerrada. Eso no es un recurso en sí, pero esa ciudad se construye precisamente porque hay una bahía cerrada, lo cual te permite tener un puerto sencillo, un lugar fácil de proteger, etcétera. Pasos de una localización, paso de montaña. Claro. Y luego están también los recursos que, digamos, generamos nosotros, como pueden ser los lugares religiosos. O sea, ¿por qué los musulmanes peregrinan a la Meca? Bueno, por toda una serie de contextos que vienen de la historia de la Arabia premusulmana y de la propia forja del Islam como religión guerrera expansionista, además del profeta Muhammad. Claro, eso que ellos revisten de religión, en realidad viene refrendado por una superestructura que les precede, pues no por siglos, sino posiblemente por milenios de una tradición anterior. ¿Vale? Claro. La Meca, Medina, o pensando, por ejemplo, en los templos que podemos ver, las ciudades templo del Himalaya, etcétera. ¿Por qué la gente viajaba hasta Teotihuacán, que está en mitad de la selva en el Yucatán? Pues porque tenía una serie de características que lo hacía relevante a un nivel religioso. Porque era un lugar de comercio, etcétera. Pero hay más que el materialismo histórico también aborda conceptos que, digamos, tienen que ver con el alma, con lo espiritual. Porque claro, entiende que es importante. Si ahora, después de escuchar este programa, dices, yo quiero saber más de esto, quiero caminar esta senda, vas a darte cuenta que el materialismo se divide en dos partes, ¿no? El materialismo histórico, por un lado, y el materialismo dialéctico, o el materialismo que entiende que la esencia no es como tal esencia, sino que siempre viene de la lucha. De las luchas de poder. Y entonces, viendo este recurso, bien como decía Pablo, lo siguiente que podríamos ver, pues, por ejemplo, se me ocurre, y porque ahora con toda esta explicación que hemos dado, pues hemos hablado de mazmorras, hemos hablado de ríos, diríamos, pero esto ya no se aplica a lo futurista o a lo posterior. No, todo lo contrario, ¿no? Podríamos ver el nivel tecnológico predominante en esta movida, el recurso que se domina, porque el recurso pueden ser los microchips, la información, los vatios, la energía, lo que quieras, porque en esos sitios también se va a organizar el trabajo de una forma, va a ser asalariado, va a ser esclavitud, va a haber, yo qué sé, servidumbre. ¿Qué tipo de trabajo hay? Máquinas, o sea, mira, máquinas. Por poner un ejemplo muy básico, Star Trek. Star Trek es una serie de los 60 que es profundamente sí. Es profundamente socialista, ¿no? Entonces, es una sociedad en la que no hay trabajo como tal. ¿Por qué? Porque las máquinas, se ha alcanzado un nivel de desarrollo humano que permite que el trabajo asalariado ya no exista. No existe el concepto de dinero ni siquiera. Pero claro, sigue habiendo necesidades, pero se cambian, se modifican. Entonces, ahí lo que hay es un set de descubrimiento, de conocer nuevas culturas, de ir más allá, de encontrar planetas y colonizarlos para conocerlos y expandirnos y juntarse con otras sociedades igualmente desarrolladas.
¿no? Ese es un ejemplo pues que se suele considerar muy utópico, yo creo que es más bien un concepto al que aspirar, y luego está el 41º milenio, que lo que quieres es que es una sociedad horrorosa, y lo que quieres son recursos ¿para qué? Para la guerra. ¿Por qué? Porque estamos en guerra con todo el mundo. Y hay guerra, guerra y tú no eres nadie, o sea, y hay que ir servidumbre, esclavitud, lo hay todo. Claro, tienes todo, o sea... De hecho, una cosa muy debatible, que a mí, por ejemplo, siempre me ha chirriado del universo 40.000, del cual he jugado muchos años y que es algo que de verdad me genera profundo rechazo, como para que el lore me termine la ambientación, perdóname, para que la ambientación termine de engancharme fuerte, es que claramente está dejado de un lado las cualidades productivas de esta sociedad. Cuando te metes en las novelas ya ves cositas, pero realmente, ¿de dónde sale toda esa materia? ¿Cómo se produce todos esos recursos que se gastan en la guerra per se? Es como... Pero eso te lo explican en los libros. Hay mundos agrícolas. En realidad, es una sociedad en la que hay mundos que tú dices, yo produzco soja. Solo produce soja. Sí, bonito. Pero yo igual he oído más cosas. Produces soja. No soja. Hay planetas que son... Viene chapa del trasfondo de Warhammer también. Hay planetas que son manufactorums. ¿Qué son los manufactorums? Planeta fábrica. Hay planetas mineros. Entonces, lo que hay mundos que tienen la suerte de ser más o menos normales, y luego ya hay sitios en los que el imperio de la humanidad, ya sea porque lo ha decidido o porque ya se lo encontró o porque le venía mejor, ha decidido que van a dedicarse al monocultivo. Entonces tienes mundos que no producen comida, salvo sus propios muertos. Y entonces, ¿este planeta qué hace? Hace chasis para tanques. ¿Todo el planeta? Sí. Sois 25.000 millones de personas y solo producís chasis para tanques. Y no veas, todo el rato. Es que tú sabes los tanques que se explotan al día en el universo Warhammer. O sea, ¿tú sabes cuántos tanques Lehman Russ hacen falta para genocidiar una especie? Entonces, pues exacto. En realidad, es un concepto muy básico de ciencia ficción, que eso ya se ve, por ejemplo, en Star Wars, que hay lunas que solo son... ¿Qué hay aquí en Kessel? Pues hay especia. Especia, ya tenemos algo. Aquí está este mineral, aquí el otro, aquí cuál. Sí, es bastante simplista porque en el fondo es complicado, es muy complicado a nivel world building y entonces se convierte en una cosa inabarcable generar un ecosistema para cada planeta. O tal vez que como son obras de los 60, 50, 60, por ejemplo, Dune, que es posiblemente la obra, estén hablando de cómo funciona el colonialismo. Porque son planetas que son factorías, que son monocultivos. Hay una cosa y quiero que ese planeta produzca esa cosa. Y lo que además, la gente que ahí viva... También se ha extrapolado el mundo del videojuego, si nos damos cuenta. En el mundo del videojuego, cuando el típico 4X, pues este planeta vamos a sacar uno o dos recursos, de este planeta se van a sacar uno o dos recursos, y así como mucho, ¿no? Cuando el juego sí que es un juego centrado en un solo ecosistema, pues ahí sí que están todos los recursitos, pero cuando vamos a la galaxia es demasiado complejo, ¿no? Pero bueno, esto me viene muy bien, todo lo que dices, porque otra cosa que las críticas a Warhammer 40.000 y que me viene al pelo para el tema del materialismo y la construcción son las clases sociales. Porque en Warhammer, de nuevo tienes que meterte en la ambientación profunda para ver si, pues eso, factoría sí, pero ¿y el trabajador? ¿Ahí qué opina? ¿Ahí sí son iguales? ¿Es lo mismo soldado que un marine? Estas escalas nobiliares que tienen, claro, no es lo mismo. Estas escalas nobiliares que tienen, pues, ¿cómo son? ¿Cómo está la historia? Pues esta parte es muy importante. Sí, y de hecho es curioso porque según han ido metiéndose autores cada vez más competentes, lo han ido puliendo. Pero, insisto, por ejemplo, eso se ve muy bien en Dune. Dune tiene un sistema social que es el sistema de Fraufeluche. Su lema es un lugar para cada hombre y cada hombre en su lugar. ¿Por qué? Porque es una sociedad social en la que no hay avance posible. Entonces, tú haces para lo que has nacido. Tú has nacido para ser cultivador de arroz pundi en Caladan. ¡Felicidades! Y tú, pues eres un currito en una que se dedica a recoger especia con un colega y un globo en Arrakis. Y entonces, es verdad que los juegos, la ciencia ficción más setentera, que era la ciencia ficción que se hacía muchas preguntas, sí, y venía muy, muy influenciada por el materialismo histórico en contexto de Guerra Fría, sí se preocupaba de esas cuestiones. Pero yo creo que a partir de los 80, 90, la deriva, yo creo que después de Neuromante, completamente, del éxito del cyberpunk, yo creo que es la cumbre en ese momento del materialismo histórico, pero como un poco incluso contestatario a la misma idea, ha derivado muchos, no en todos, por supuesto, pero sí deriva en cuestiones un poquito más escapistas, que está bien,
porque al final pues te permite hacer cosas más de fantasía y que funcione Claro. mejor. Claro, porque con la fantasía muchas veces nos encontramos en que muchas de estas cosas así premisas no las estamos cumpliendo del todo. De hecho, no se cumplen. Si se cumpliesen, tendríamos partidas diferentes, porque claramente en una partida de fantasía o Cyberpunk, me da lo mismo, claramente tenemos unas clases sociales, pero que no están muy enfrentadas entre sí. Tú puedes ser el aventurero X. ¿El aventurero X qué es? Porque el aventurero X, ¿qué clase social pertenece? Ahí hay un buen tema, ¿eh? Hay mucho tema. O sea, quiero decir, un aventurero es... Claro, es que hay que pensar que D&D no es fantasía medieval. Ya, Son sí. vaqueros con espadas. Sí, pero da igual, pero aunque sean vaqueros, claro, hay una estructura de infraestructura. Claro, ¿por qué esta gente, por qué tu personaje ha decidido que en vez de ser agricultor, que es una vida, que es horrible, pero es segura? O sea, tú se va a meter en mazmorras, que no hay más que trampas, monstruos y muerte, dedicando no pocos recursos a equiparse, porque, claro, tú necesitas una armadura, tacatá, necesitas mínimo 1 o 2 armas, tucutú, necesitas un escudo, necesitas botas, necesitas flechas. Claro, ¿para hacer qué? ¿Cuál es la función que cumple tu personaje dentro del sistema económico, ¿no? Es una especie de Blackwater autogestionado, un entrepreneur de la violencia. Claro, exacto, justamente, al final es un mercenario que no tiene más motivación que la motivación fantástica de es que quiero que mi familia me vea como el héroe que soy. Ya, bueno, así, lo que tú quieras, amigo. Vete a terapia o algo por el estilo. No, pues es así, pero ¿qué necesidad vital estás cubriendo? No estás cubriendo una necesidad vital. Y luego, ¿con qué te estás mezclando? ¿Quién es el de tu lado? ¿Por qué haces favor al noble? ¿O por qué no le haces siempre favores a nobles y te vas? ¿Eres noble acaso? ¿Sabéis? Ahí hay una cuestión ahí. El mago. Hay que hablar del mago. El mago es el señor que quema dinero para hacer magia. Exacto. O sea, ser mago... Es un valenciano, ¿eh? Haciendo fallas. Quemando dinero. O sea, ¿no? Un valenciano fallas. O sea, es un señor que ha decidido que él va a hacer romper las leyes de la física quemando monedas de oro. Exacto. Porque tú dices, conjuro de tal, necesitas un diamante de 1000 monedas de oro. Hombre, 1000 monedas de oro, ¿cuánto es o sea, ¿cuánta gente vive en un año con 1000 monedas de oro? Para hacer un conjuro, pues. ¿Para hacer qué? Para hacer nada. Bueno, el mago puede ser un símil del fulano que coge su jet privado, ¿eh? Para irse... Claramente. Claramente, quemar recursos por quemarlos. Hay una campaña que tiene en cuenta esto que has dicho, de qué papel cumplen los aventureros, y es de D&D, que es invencible, no es Pax Élfica. Porque en Pax Élfica los personajes no son aventureros, son trabajadores de una taberna que se meten a la resistencia contra el fascismo élfico. Pero hay un grupo de aventureros que son los de Pathfinder y te dicen que son saqueadores de tumbas, que son criminales, que es gente chunga, que vive al margen de la sociedad. Es decir, los autores han parado un momento y te han dicho, oye, en este mundo, ¿qué papel tiene un grupo de aventureros? El que tendría en la vida real. El de una panda de expoliadores violentos. Exacto. Tal cual. Y diréis, ¿estamos repensando muchas cosas? Sí, esa es la gracia, para que tú también pienses. Claro, la gracia es que puedes irte a lo costumbrista y no pasaría nada, pero nosotros hemos venido hoy a hablarte de materialismo histórico para crear partidas, para que les des un calado diferente, ¿no? Porque, claro, esas clases que vas a crear a partir de ahora en tus partidas, recrear unas clases, si fuera Cyberpunk, pues, y además dices, no, las clases estamentales o del medievo imaginario, son unas clases que a mí me han enseñado que no se mueven unas con otras, y religión, se establece, bueno, eso para empezar no es así del todo, aunque sí, está muy cerca, ¿no? Pero es que la realidad ahora, actualmente, también. Porque ahora mismo, no nos vamos a engañar, el que nace pobre, pues se muere pobre. Muere más pobre, de hecho. Posiblemente más pobre, efectivamente. Y el que nace rico, pues morirá más rico. Y el que nace rico morirá más rico, porque la tendencia a la acumulación también es importante. Y entonces, estas clases deben confrontarse. Porque claro, que un grupo de aventureros llegue a un sitio, hablo de aventureros por poner aventureros, luego hablaremos de otros términos, no hay problema, a un pueblo. ¿Y ese pueblo cómo los va a recibir? ¿Ese pueblo qué idiosincrasia tiene? ¿Ese pueblo qué relación tienen con quien representa a esos héroes o lo que representa a sus héroes? Los héroes son una clase social más alta. Los héroes representan el monopolio de la violencia, porque todo el mundo va con su trillo, con su azada o sus cosas de trabajar, y ahí se te plantan 6 señores armados hasta los dientes. ¿Van a ejercer acaso el monopolio de la violencia en este caso? ¿Llevan ahora ellos, si quieren van a hacer caciques y controlar los medios de producción? ¿Cómo está el temario este, no? Mira,
eso, por ejemplo, en D&D es muy gracioso, porque la clásica aventura de D&D, de Advanced, es el conde barra varón barra señor feudal de tal, te pide que hagas tal cosa. ¿Por qué él? Claro. ¿Por qué no son las comunidades de las que se organizan? En cambio, Vampiro te establece ese mismo dilema, pero es que además te lo mete en el sistema, te lo mete en la estructura. Te llama el príncipe porque está por encima de ti y tú eres un recurso en sus manos. Y al final, Vampiro también tiene la lucha de clases un poco establecida, porque la diablería está para algo, ¿eh? Bueno, quiero decir, Vampiro literalmente va de gente muy vieja que crea gente más pobre, más joven, a la que dominar y subyugar y utilizar, y cómo esas personas existen en una estructura que es inamovible, que es la camarilla, porque tu jefe no se va a morir. O sea, tú no vas... O sea, tú, querido Brulla, 13ª generación, no vas a heredar la empresa. ¿Sabes por qué? Porque el jefe no se muere. No se muere nunca. Y en esta clase, y eso es una extrapolación perfecta de lo que es una clase social dominante, aquella que no se va a morir como clase. A menos que llegue el invierno, Winter is coming. Y le hagan una foto familiar. Claro. Joder. El otro, bueno, no, es de muy mal gusto y no voy a comentarlo. Entra. Entonces, no. Vamos a ver. Hay un enorme dilema, ¿no? Vamos a hablar de los dos procesos revolucionarios más importantes de Occidente, porque es justo lo que hay que hablar, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Uh-huh. La Revolución Francesa es una revolución liberal, es una revolución de élites, una revolución burguesa que, subvierte un sistema que no le sea favorable, que estaba en crisis, y que además luego decae para volver con fuerza a lo largo del siglo XIX. No nos olvidemos que en Francia hay una restauración, etc. Uh-huh. Claro, la revolución bolchevique es mucho más bruta. Porque la revolución bolchevique es literalmente la destrucción de todo no es una reformulación, es la destrucción. Y eso pasa por la destrucción material de la clase dominante, es decir, los zares. Exacto. Claro, dices, ¿murieron niños? Sí, también murieron niños. La Primera Guerra Mundial, mandados por esos mismos zares a la guerra, los asaltos de los kazajos y de los cosacos contra las manifestaciones, es decir, sí, pero en realidad hay una ruptura bestial. Y lo raro es que, en realidad no es raro, es propio de que muchas producciones son estadounidenses y por tanto son revolucionarias hasta cierto punto de su revolución de Chichinabo de las 13 colonias, y todo lo que se vaya más allá es radical, incluso te lo van a vender de forma negativa. Eso, por ejemplo, lo hacen en Pathfinder, que hay una revolución buena, que es la revolución de Aldoran, que son americanos, y luego hay una revolución de franceses malvados que hasta tiene una guillotina, que es un artefacto malévolo. ¿Vale? Entonces, exacto, ahí hay un tema que también tenemos que entender nosotros, que estamos consumiendo productos estadounidenses que permean de una ideología muy concreta. Sí, que justo es contraria a la lucha de clases. Correcto, que es que nos venden el mito del emprendedor, porque una aventura de D&D, pues para ellos es un vaquero, es un pionero del lejano oeste, pero no deja de ser lo mismo. Exacto. Justo eso, porque es que es clave, porque lo siguiente que tendríamos que hacer para construir una buena partida basada en esto que decimos, y realmente no construirla desde la base, quizás muchas de ellas ya estaban a estar en esto, es crear un conflicto y contradicciones justo entre esos puntos, que son esas clases, esos estamentos, esas religiosidades. Por poner un ejemplo muy claro, para que se entienda desde el mundo real también, cuestiones como, por ejemplo, los tipos de religiones que hay, los diferentes, por ejemplo, las diferentes versiones del catolicismo, el propio catolicismo, ¿no? Vale. Surgen de la necesidad de la población que lo practica. No es casualidad que el catolicismo, el protestantismo, que es una versión mucho más permisiva con el tema de la riqueza, la acumulación de capital. La acumulación de capital, no practicar la idolatría de estamentos superiores, sino la tuya propia, esté ligada a una zona territorial con una amplia mayoría burguesa en su momento cuando surge, pero no es porque les viene bien, porque lo crean a su imagen y semejanza, crean en base a esa base la superestructura, que es el protestantismo. Y luego viene ya Enrique VIII y se crea un protestantismo ad hoc por su bragueta. Que le venía mucho mejor. Pero porque controlaba los medios de producción, en ese caso, señor, era el estamento general. Un ejemplo muy bueno de un mundo de D&D, entre comillas,
que aplica bien una construcción coherente de la religiosidad es Reinos de Hierro, es Iron Kingdom. Oh, sí. Porque claro, Iron Kingdoms tiene tiene cultos muy antiguos, el boom, la sierpe devoradora, Druna, que es la madre tierra, la gran bestia, y luego está Menot. Menot es el dios abrahámico, furioso, enfadado, Viejo Testamento a muerte. O sea, es ese señor. Pero hay otros dos profetas que podemos entender como Jesús y Jesusa, uno bueno y una no tan buena, que vienen a primero complementar y luego sustituir, porque son mucho más relevantes y son mucho más prácticos para las sociedades de los reinos de hierro del viejo culto menita. Y de hecho lo desplazan hasta que el culto de Menot pasa a ser una cosa marginal de dos partes muy en los extremos del mundo, como es Kador y el protector amonita, que es básicamente Afganistán, pero con esteroides. Y entonces, claro, ahí te están explicando que por qué se desplaza Menot, porque es un dios inflexible, porque es un dios dogmático, porque es un dios que además es profundamente racista, y que igual si compartes el mundo con enanos y troloides, pues igual te interesa que esa gente también está buena contigo, porque es tu vecino. Y entonces, de ahí viene toda esta historia. Entonces, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Y uno malo, a mi entender, es Dragonlance. Porque en Dragonlance todos los dioses son monotemáticos, no tienen lugar a la interpretación o que le pongas distintos nombres, son todos el mismo y además son personajes. O sea, el mismo que tienes a Tanis y tienes a Flint y tienes a Sahel Burford, pues tienes a Takisis, que es como el Doctor Muerte, pero en inepto. Y es un sistema religioso que no funciona. Porque además podemos hablar. Podría un día hablar programa de religión. Pero bueno, puede ser otro, religión y rol. Y entonces tienes un mundo que en vez de adaptar sus religiones a sus propias necesidades, adapta sus necesidades a sus religiones. ¿Por qué? Porque hay un tío que no tiene mucho sentido y es totalmente contrario al materialismo histórico. Y si te sales de la media, pues te tiran una piedra gigante y causan un cataclismo. Aunque bueno, sí, exacto. Voy a hacer una pregunta. Si, como en este caso los dioses son realmente una fuerza real que tiene una ejecución, ¿realmente son los medios de producción en sí? Son la clase dominante. Sí, claramente son la clase dominante. Son clase dominante y son medio de producción. Fíjate lo que te digo. Claro, es que son omnipotentes, entonces se convierten en las dos cosas que claramente se dan. Entonces sí que es un poco que tiene sentido crear su sociedad. Vale, me retiro de que estaba mal hecho, como cangrejo. O sea, no mal hecho del todo, pero sí que tiene ahí una lectura, podríamos decirlo así. Creo que nosotros que estamos sacando la lectura, estamos raspando ahí con un cuchillo. Eso te lo iba a decir. Lo que pasa es que yo creo que esto lo hemos sacado nosotros porque en el fondo vamos a hacerlo sencillito y aquí todo a base de los dioses, que está bien también. Bueno, también parece ser, o puede parecer por nuestro discurso, creo, que hablamos siempre como de la revolución como leitmotiv, ¿no? Y no tiene por qué ser así, puede ser lo contrario. Puede ser que en el momento de turno ese burgués, ese noble, ese dueño de una corpo, por poner un poco de muchos escenarios, que las corpos es que claramente son otra clase dominante tremenda, se han descubierto que hay una nueva tecnología, una nueva fuente de energía, una nueva fuente de magia que amenaza una de las palabras que es vital para esto, que es el statu quo. El statu quo, pues es que todo se mantenga como se tiene que mantener y que las clases dominantes se mantengan donde están, las clases subvertidas lo mismo y así continuar. Claro, ¿qué pequeñas alteraciones pueden hacer esto? Pues desde una revolución, como ya hemos hablado, o pues la existencia de algo nuevo que no esté dentro de su control y que pueda generar un cambio de paradigma en los medios de producción. Y esto es un buenísimo leitmotiv para poner la partida del bando de los me lo voy a permitir, opresores. Claro. Y ahí, pues, por ejemplo, pues de hecho hay juegos que versan sobre eso. Tienes Escoribeleza, que no deja de ser gente en los márgenes, o yendo a franquicias muy establecidas, Star Wars. Claro. Es decir, ¡ay! Qué buen programa está quedando. Qué buen programa. Y te está gustando este programa extremadamente gafapastas. Gafapastas y pagafantas también puede ser, ¡Furdos! Suscríbete, apoya La Voz de la Mesa, consulta otros programas y apóyanos económicamente si te apetece y si no, no. Y exacto. Ponte Eternauta, que está también muy bien. Y luego, ponte Eternauta. Y luego, por ejemplo, también tenemos yo que se me ocurre, pues la escasez de un recurso vital. En Sion, en los Weird Dragon, que lo necesitas para la tecnología, el espacio, mismamente. Por ejemplo. Por ejemplo, unos juegos que son profundamente materialistas históricos son los de Mutant Year Zero, que no me extraña porque son europeos. Claro. Todos juegan con ese concepto.
Los Megatronplex es una ciudad robótica avanzada para humanos que se está desmoronando, que no tiene recursos y se está yendo a la porra. Hemlock Alpha gira en torno al concepto de la opresión, de cómo una clase dominante oprime sistemáticamente a una clase dominada y cómo ésta se revuelve. Y finalmente, ¿cómo se llama la de los humanos? Elysium. Va de cómo las clases dominantes hacen todo lo posible para mantener el status quo, pero la falta de recursos, en este caso recursos materiales, Elysium se está cayendo a cachos, básicamente, se ven obligados a claudicar. Y tiene lugar un proceso revolucionario tal y como lo entendemos a día de hoy. Pues son 3 juegos que son profundamente marxistas históricos en ese sentido, y Mutant Year Zero lo es porque va sobre la construcción de una sociedad y cómo los medios de producción, la propia superestructura a la que parten los personajes jugadores y los NPCs que comparten, son todos miembros de una misma sociedad, les limita o les fortalece a la hora de afrontar el mundo que tienen delante. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, Tony. Cuéntame. Llevamos, ¿cuánto llevamos de programa? No sé. 40 minutos, casi una hora, 45 casi minutos. Una hora. Yo creo que igual hemos estado aquí hablando mucho del sexo de los ángeles, que está muy bien, es necesario incluso, pero tal vez deberíamos ir a lo concretus. Para ya decir, mira, esto, pues si tienes interés de juegos que pueden tener ese enfoque en el materialismo histórico y no tienes que estar con un cuchillo, como hemos estado hace un momento, hablando buscando oro en el desierto. Vale, me gusta. Y también, además, que sistemas también se pueden adaptar más a ello. Eso es. Yo voy a empezar. Bueno, venga, empieza tú. Fan Hunter. ¿Qué dices? Fan Hunter. Sí, hombre. Fan Hunter va de cómo una clase dominante controla un territorio que es la Europa de Dick, controla un recurso que es esencial, que es el entretenimiento, y un grupo de gente decide que no, que eso no va con ellos y proponen el asalto a los medios de producción, recuperando tebeos, rescatando dibujantes, creando fanzines, etcétera. Posiblemente que de todos los que vamos a decir es el que tiene el enfoque más chorra, pero también creo que es el más elocuente de establecer estas ideas, que yo no sé si Cels Piñol lo hizo aposta o no. No diré que sí, no diré que no. Yo le preguntéis a Cels, pero a mí me parece un claro ejemplo. Ya está. Vale, me gusta. Yo te voy a decir otro. Venga. Cult. Claro. Cult. Claramente. La máquina. Claramente. Es la base. O sea, es la revolución. Claramente es una clase oprimida, pero no es una clase pequeña, es una clase que lo tiene todo por ganar. Es una clase que son dioses encerrados, tienen todo el potencial. Y hay algo, entes superiores que tienen los tienen como recursos. Sí. Para. Pero, tal cual. Los tienen como recursos a esos mismos. Son tanto clase como medio de producción. Bueno, y son mano de obra. Y si salen de esto, se convierte directamente en clase opresora. Porque tú lees los humanos de Cult como eran originalmente. No. Y son horrorosos. Es el mal. Y además, claro, en PBTA yo creo que funciona muy bien, porque es un play to lose constante. Exacto. Además de verdad, ¿eh? Vale. Exacto. Voy a lo fácil, voy a uno que hemos tenido en la punta de la lengua desde que hemos empezado este programa. Hemos hablado de su primo hermano, pero es hora de hablar del rey, que habla. Hombre Lobo, el Apocalipsis. Y me da igual si es Classic, 20 aniversario o quinta edición. Hombre Lobo es un juego que primero es punk, luego es ecologista y tercero es profundamente materialista histórico, aunque esté revertido de chamanismo, de espiritualidad, de lo que tú quieras. Es un juego que tiene clarísimo lo que te está contando. Clarísimo. O sea, creo que no hace... O sea, hay 3 programas que lo explican. Hay 3 programas que lo puedes escuchar. Y son fantásticos. Son fantásticos. Son mejor que la trilogía de Peter Jackson en Anillos, pero vamos, ¿dónde va a parar? Bueno, te voy a sacar los dientes con un cuchillo. Son mejores. No. Son mejores que las del Hobbit. Bueno, vale. Va. Venga, te lo compro. Acepto. Venga, pues yo voy a decir uno uno que se puede... Bueno, que para mí es uno en armis.
Es más difícil sí. defender, pero hay un poder, la adeptitud, el tema de la avatariedad, hay una cuestión ahí que también te la compro, por ahí. ¿Puedo decir una cosa que igual es muy polémica y Pedro J deja de hablarme y de quererme? Venga. Es que uno me parece cult mal. O mago mal. Sí, para mí es cool mal. No sé, no... O sea, creo que cuenta lo mismo, pero puedo entenderlo. O sea, lo mismo que... Es que le pasa lo mismo que a Mago. O sea, todos los juegos de Mago, Ascensión y Despertar, también lo son. Porque son, ¿vale? De dominar, de asaltar la realidad, de asaltar el paradigma y cambiarlo. Tú supones que para mejor, pero tal vez no. Entonces, y en base a esto, perdona, por ejemplo, que me sale, Delta Green es un juego de status quo. Es un juego de mantener totalmente status quo. De hecho, la ignorancia es un derecho que tiene todo ciudadano norteamericano. Lo mismo que puede ser Tarkeres o cualquier juego de Warhammer 40.000. Pero que la verdad que el status quo de la humanidad es o vivo o está las cosas como están o nos come todo el mundo. Claro. Pero bueno, Delta Green además Delta Green lo tiene sistémico. O sea, Delta Green te dice que nadie puede saber lo que hay realmente. O sea, la mentira que se ha construido ha de existir. Vale, yo voy con otro. Venga. A ver, se me ha ido. Me ha dado la autorrisa y hemos mencionado los Year Zero, que yo diría, también yo mencionaría Forbidden Lands, porque va mucho de construir tiene una explicación de por qué eres aventurero, que es porque el mundo es un vacío, entonces tú sales a rellenarlo, básicamente. Pero di tú uno mientras intento acordarme del que estaba pensando. Yo diría uno, pero sobre todo para jugar en otra parte, ¿no? De esta historia, que es Pendragon. Es que Pendragon es la estructura. Claro, Pendragon eres la estructura. Pero puedes jugar desde la previsión de eres la estructura. Y cómo luchar por mantener tu status quo. Cómo luchar por mantener tu clase inamovible, tu clase dominante y seguir estando en esa liza. O sea que si lo quieres desde ese cariz, no me parece mal. Y un poco por la parte contraria, Cyberpunk, donde normalmente vas a ser lo más tirado, lo más... Y normalmente incluso un poco revolucionario, porque sí, vas a luchar contra las corpos, pero seguramente tengas algún dilema moral por el medio, a la hora de jugar contra las corpos, y ese dilema moral es subyacente a tu conciencia de clase. Sí, pero yo voy a hacer aquí una observación sobre Cyberpunk, y esto es un tirón de orejas para Mike Pondsmith. Venga. Y es que todo lo que se ha sacado de Cyberpunk, y es aplicable para Shadowrun también, que es como el hermano feo con cuernos del sistema incomprensible de Cyberpunk, es que aunque te plantean siempre cuestiones desde el punto de vista de la alteridad al sistema, al status quo, siempre terminas actuando como agente del status quo. Siempre terminas trabajando para una corpo, siempre terminas haciéndole un favor a una megacorporación, o terminas siendo un mercenario. O sea, creo que hay muy pocos juegos, tal vez... ¿cómo se llama este? ¿Qué tiene Savage? Me cachis. ¿Cómo se llama? Interfase Cero. Creo que sí plantea un Cyberpunk más cercano a lo punk, más cercano a no ser el perrillo de la superestructura. Por mi opinión, por supuesto, me baso en absolutamente pues yo mismo. Claro. Luego, por ejemplo, hay uno que sí me parece que es bastante representativo de todo esto que estamos mencionando, y es Eclipse Phase. Ah, sí, muy bien. Eclipse Phase no solamente por su propio trasfondo, que va de no tanto mantener el status quo, sino de mantener a la humanidad viva, que me parece, o sea, muy bonito. ¿Vosotros qué queréis? No, queremos que la humanidad vea las siguientes 24 horas. Y pasadas esas 24 horas, lo mismo, y repetir. Porque es un universo muy oscuro en lo que la humanidad está a punto de escribir, pero también por la filosofía que tiene el propio equipo, que es una filosofía de open source. O sea, creo que va más allá del propio juego. El trabajo editorial es muy contestatario frente al modelo monolítico del rol estadounidense, pensando en Wizards of the Coast, que es Arasaka haciendo juegos, básicamente. Y yo creo que es importante ese mencionarlo. Sí, está guay. Me parece muy guay. Por ejemplo, otro que añadiría yo en esa línea sería, Dune. No hemos hablado de él, pero... Bueno, hemos mencionado el universo de Dune. Pero, y Fading Suns. Pero fíjate, Fading Suns es un juego muy curioso, porque es hijo de Dune, es hijo de vampiro. Sí.
Y entonces, Falling Stars, por un lado, es un universo que está en crisis porque el recurso más importante que tiene son los soles, se están extinguiendo. El acceso a planetas es limitado, etcétera, pero juegas a ser parte de la élite. O sea, el planteamiento es ser un Decado, ser un Hawkmoon, ser por alguna razón, un Hazard, que si alguien, bueno, nunca... Hazard. Y en cambio Dune es lo mismo. De hecho, yo estoy jugando una campaña de Dune y lo que estoy planteando todo el rato es Fraufeluches mis cojones, es mi grito de guerra, que es destruyamos el sistema este, estamos por saco, porque no da más que problemas. Que es un poco lo que creo que es la conclusión que tiene Frank Herbert en las novelas, que es que el sistema este es intolerable para el alma humana. Para el alma humana, ¿eh? Para el alma humana. Para el alma humana. Mira, Eberron. Eberron, por ejemplo, hombre, Eberron es que Eberron es la posguerra. Ha habido una guerra de un siglo y cómo esa guerra ha alterado todo. Y hay Darsan. Bueno, Darsan. Es que Darsan... ¿Sabéis por qué Darsan nunca va a volver a ser publicado? Bueno, esto ya lo dijiste durante el programa, ante dos palabras, pero vuelve a decirlo, por favor. ¿Por qué? Porque es un juego ecologista que te está diciendo que hay unos brujos que consumen los recursos del mundo para seguir sus espurios propósitos, mientras tienen a la población ignorante, esclavizada y enfrentada. Ya está. Por eso nunca vamos a volver a ver Darsan. Pero nunca vamos a ver más. No, es que no va a pasar. O sea, no mientras lo tenga Wizards, yo lo dudo. Que igual de pronto lo anuncian de Dungeons 2024, vuelve Darksun. Y Pablo queda como un idiota, pero tendremos Darksun. Os diría también que, por ejemplo, Star Wars en su vertiente El filo del imperio o la versión PBTA Escoria y Vileza. Es Escoria y Vileza, sí. Bueno, y el que ha sacado de Vir, que es pequeñito, joder. Sí, el de la galaxia. Escoria Rebelde. Escoria Rebelde, sí. Escoria Rebelde, que además te dice, bueno, aparte de que es profundamente antifascista, lo cual está muy bien. Patea fascistas espaciales. Y en la vida real, patátelo. Sí. Bueno, es que Star Wars es una obra profundamente política. Porque todo el mundo ve los muñequitos y es muy política porque nace en los 70, que es cuando el cine norteamericano está en un proceso de profunda crisis derivado de una derrota colonial en Vietnam. Claro. ¿Os habéis preguntado por qué el cine norteamericano de los 70 es la cosa más depresiva que te puedas echar? Pues ahí lo tienes. Y se nota mucho. Es un grupo de rebeldes, un imperio maligno que domina los recursos, que puede destruir planetas enteros. Sí, mira que no me gusta Star Wars, pero se lo concedo. Exacto, pero bueno, se lo concedemos porque ahí tiene un sentido. Sí. Luego, por ejemplo, un universo que no es tan de rol, pero tiene su juego de rol y al que yo también soy un poco enamorado y que se puede extrapolar de alguna forma es Mouseguard. Sí. Bueno, es que Mouseguard, pobrecitos. Pobres ratoncitos. Pobres ratoncitos. Porque además ahí son las estaciones y todo está en tu contra. Las hormigas están en tu contra, los mustélidos están en tu contra, los búhos, los gatos. Todo está en tu contra. Y es un trabajo muy bonito. Es un cómic precioso y es un juego de rol que traslada muy bien sus temas. Y su tema es, el ratón solo muere, o sea, no existe el ratón que sea un héroe solitario. No, el hacha negra es un error. El hacha negra es un error. La gente, o sea, lo que funciona es el trabajo entre todos para seguir adelante. Y un juego al que yo siempre he intentado leerlo con una lectura parecida, porque me parecía que tenía sentido, pero se me ha hecho bola, pero sí que creo que lo tiene en el fondo, requiere una relectura por mi parte, es de Génesis. Yo es que tengo un problema con The Génesis. Es que está hecho... bajo el prisma que está hecho, ¿eh? Sí, es un juego europeo, pero igual no es de esos europeos que tienes que encontrar en la calle. No. Es un juego un poquito, pero sí, yo le encuentro esas lecturas. A ratos. Sobre todo tiene el volcado de poder, por ejemplo, la parte de África. Como África es la potencia hegemónica y Europa es la F más absoluta. Es muy simplista esa línea, pero como es una venganza tremenda ahora mismo de estos antiguos esclavos, esta antigua sociedad subyugada frente a ahora que, vamos, no tiene ningún tipo de miramiento con la sociedad que antiguamente achaca que le dominaba. Es un poco sencilla, pero bueno.
para mí Gusta tiene ahí un toquecito. Sí, pero creo que sí que te voy a decir que me parece que es completamente inintencionado. Sí, yo también lo tengo claro. Porque vamos, Por quedar bien. O incluso porque no son conscientes. O sea, oye, este punto a mí me parece muy razonable. Y tú le miras y dices, sí, es que es muy razonable, pero no te lo voy a decir porque entonces te vas a poner en contra. Y yo creo que, yo por mi parte, por ir cerrando con esta oleada de juegos y luego ya seguimos hablando de cosas más interesantes, al menos por mi parte, porque yo digo cosas interesantes, yo soy un patán. Yo voy a mencionar un juego que es de la vertiente Tuloider y es Fate Tulu. Vale. Porque Fate Tulu, ¿qué va? Es un viaje, es un juego de viajes en el tiempo para evitar el apocalipsis tuloide de turno. ¿Vale? Y entonces, claro, te dicen, bueno, pues es un montón de gente que se va a sacrificar para que la humanidad no viva un infierno multidimensional de extinción a manos de entidades atroces. Y entonces te entiende que todos son procesos que tienen relación los unos con los otros y que se pueden tocar. Yo le hago esa lectura, el problema es que luego es una historia de héroes molones. Y claro, la historia del héroe molón es una historia muy antigua, o sea, es lo menos banista histórico que hay. Pero la idea que subyace de gente que organiza todo un plan chanante de viajar a través de Yog-Sothoth al pasado para hacer un John Connor, para salvar a Sarah, solo que todos somos Sarah Connor, pues me parece que tiene ese flavor, ese leve gustirrinín que está bien. Y no menciona a Aquelarre, porque Aquelarre es medieval y la Edad Media es una cosa fantástica, pero no tiene que ver. Pero los estamentos están como están. Sí, pero también es verdad que te establece, que la te explica que en una época los estamentos son mucho más flexibles de lo que eran antes y de serán después. Sí. Vía y Corte, por ejemplo, es un juego que te dice muy bien cuándo estás abajo en la jerarquía y cuándo estás encima, porque es una sociedad muchísimo más estratificada. Porque el feudalismo no es un sistema cerrado, por mucho que lo diga Juego de Tronos. Exacto. O que nos lo hayan vendido así en el colegio, claro, que también es un poco la historia. Otro debate que incluso podríamos tener aquí, sobre todo para ¿cuál es el punto final de nuestra partida basada en el materialismo histórico? Es la revolución. Yo entiendo que sí, ¿no? Yo entiendo que sí, pero entendamos revolución no siempre como la actitud de guerra o de violencia, que podría ser, pero sí la revolución entendida como el cambio de paradigma o subvertir el statu quo. Claro, o sea, hay que entender que la palabra revolución originalmente es es revolucionar en el sentido de volver al estado anterior. O sea, la revolución cambia. Entonces, ¿qué es lo que les pasa con los norteamericanos? Porque para ellos la revolución es volver a no tener aranceles y yo no tengo que tirarte la bahía de Boston porque malditos ingleses casacarrojas. No. Yo creo que el objetivo de una partida, porque y además gente que juega conmigo lo sabe, a mí me gusta tirar los muebles por la mesa. Yo cuando juego a rol quiero destruirlo todo. Y si ese vampiro, el príncipe tiene que acabar con mí mismo estacado. Yo creo que es el proceso revolucionario. El problema es que entendemos los procesos revolucionarios siempre como confrontaciones muy cortas. O sea, lo entendemos como estallidos, como la toma de la Bastilla, y en realidad son conceptos mucho más profundos, mucho más complejos, que no es cambiar un orden por otro, es cambiar el orden. Es lo que Daenerys Targaryen expresaba como romper la rueda. Que luego en la serie, pues bueno, pues pone dos ruedas, pone. Pero yo creo que la idea es esa. El problema es que es terriblemente difícil de gestionar. A nivel de. Claro. Porque hay tantas cosas que se pueden alterar. La forma de organizar el tiempo, la familia, el trabajo, el sistema religioso. Los revolucionarios franceses cambian el calendario. Y crean un calendario absolutamente chanante, que no sé si lo has visto alguna vez, pero es... No, la verdad es que no. Pues luego lo lees, porque es una cosa que no se entiende. No se entiende, ¿no? Es una cosa loquísima. Entonces, y el problema que creo que tenemos nosotros es que estamos tan metidos en una sociedad que se valora el status quo y todos los putos roleros están tan orientados de una forma u otra, incluso los que hemos mencionado, a que el status quo es un valor a defender, que es difícil de subvertir. Sí, porque no nos... Es difícil cuestionarse
cuando te mandan la misión de turno, pues vamos a cumplirla porque nos dan chavos, nos dan unos dineritos que nos vienen muy bien, pero oye, igual no es correcto, igual podríamos eliminar, igual esto no deja de ser otra función de trabajar. ¿Quién tiene los chavos? ¿Por qué este fulano tiene los chavos para pagarnos? ¿Y por qué tenemos que hacer estas cosas de arriesgar nuestra vida para que este fulano al final sea más rico o tenga más chavos para pagar a otros héroes? ¿Cómo está esto, no? Clásica pregunta que haces, oye, ¿por qué no va el duque con sus hombres, sus hombres a por los cobos de la torre del pantano? Claro, que manden sus hombres, es que si no hay partida. Está bonito, pero es que igual... Pues no, amigos, no va él, porque eso le costaría más que mandar a alguien que su vida no vale nada. Y ese eres tú, maldito aventurero. Y te van a pagar 100 monedas de oro. Ricas monedas de oro que además te las van a regatear. Y que posiblemente luego ese noble te traicione tarde o temprano a la mínima de cambio. Así que traiciónalo tú primero, no te olvides de esto. Mira, no tiene nada que ver. Bueno, sí. Estoy jugando el remake de Oblivion. No sé si es juego. ¿Y te va bien o qué? ¿Te rula bien? Porque dicen que... Juego la Switch y a veces hace así, jaja, me dan pedos mentales. Vale. Entonces a veces juega bien y a veces va mal. Entonces, me han dado un amuleto y me han dicho, tienes que ir, soy miembro de una poderosa organización de espías con katanas. Tienes que ir a esta ciudad a rescatar al hijo bastardo del emperador para salvarle de la movida que está por ahí. Pavo, que soy de nivel 1, que ve tú, que eres el tío de las katanas, vete con tus colegas. Pues no, porque hay mucha movida. Amigo, ve tú. Ay. Y bueno, me he sentido muy así. Pero que soy de nivel 1, joputis. Es que es esa, ¿no? Es que mandar a un fulano a nivel 1 a hacer una historia de este tipo es como mandar al becario a hacer trabajo y luego criticarle porque no lo ha conseguido. Va a hacer un trabajo pesado y complicado. Y eso todo nos viene del puñetero paradigma de D&D de, oye, tú, aventurero nivel 1, eres el recadero. Claro. Y sí, porque D&D es... Nosotros podemos imaginar lo influyente que es D&D, Dungeons and Dragons, calabozos y dragones, es terriblemente influyente, no solo en el mundo del juego de rol, ¿no? En el diseño de videojuegos, la estructura que establece en los 70, a día de hoy hay no franquicias, hay géneros enteros que viven de él, en cuanto a escritura y diseño. Sí, todo gira lo mismo, a ser recaderos de gente más tocha que nosotros. Exacto. O sea, de la gente que tiene al final los medios de producción. El monopolio de la violencia o la fuerza bruta. El tío de las katanas puede ir con sus 20 amigos, pero vas tú, solo. Que puedes invocar un esqueleto. Bien, ¿eh? Me lo cuentas luego. Luego me lo cuentas. Bueno, yo creo que con esto que estamos hablando, yo creo que ha quedado un programa bastante interesante. Creo que ha quedado increíble. Por unos breves matices y conclusiones, os diría que aquellas personas que nos estén escuchando, roleras, que queréis sacar a vuestra vertiente más materialista histórica para vuestras partidas, que no tengáis ningún miedo, que es muy fácil, realmente, si os dais cuenta, mucho estamos hablando, y puede que le dé bastante chicha. Yo os diría que además también es una muy buena forma de crear villanos, y entre comillas villanos, porque el villano ya deja de ser el villano malo, donde la dualidad bien-mal a los Sauron tiene un sentido. ¿Por qué Takisis quiere dominar Kryn? Exacto. Y no hay más que tontos. Exacto. Tendrá una necesidad ulterior, tendrá una cuestión que requiere para su statu quo, para mantener su poder, su hegemonía, lo que sea. Y ya no es tan villano. De hecho, si os dais cuenta, muchos de los mejores villanos construidos de la narrativa son villanos con los que a veces podrías empatizar. ¿Y por qué empatizas con ellos? Porque en el fondo puede que compartas algunas de sus necesidades. O sea, por ejemplo, Peter Baelish, Meñique de Juego de Tronos, por ejemplo, carroña. O sea, yo estoy... Martin, o sea, por favor, vientos de invierno, que se lo coma una morsa. O sea, todo lo que le pido a la vida. Pero es que, ¿qué es lo que quiere? Quiere poder. ¿Por qué? Porque quiere vengarse. Porque ha estado abajo y quiere estar arriba. Y tú dices, pues es comprensible, porque Westeros es un feudalismo tan jerárquico y tan asfixiante que entiendes a alguien que siendo de la élite está abajo, quiera primero vengarse de todos los que le han humillado y le han pateado y lo han tenido al borde de la muerte, y luego encima les quiere dominar. Y lo dices, es perfectamente comprensible. O sea, sigue siendo escoria, sigue siendo carroña, pero no es un personaje plano. O sea, no, para nada. Es malo, pero incluso hay gente que podría empatizar con ella. Pero pongo otro ejemplo también venido del mundo cinematográfico. Black Panther 1. Es que el malo es Black Panther. Claro, el Killmonger, ¿no? Claramente Black Panther es la opresión de una sociedad feudal sobre alguien que quiere hacer la revolución contra ese statu quo. Killmonger tiene razón. Claro. Fin. Claro pero como mata a un gatito,
2, pues es el malo. Killmonger es malo. ¿Por qué? Es el malo. Porque quiere romper el status quo. Pero bueno, eso es un problema que tienen las pelis de Marvel, que son la defensa del status quo. Claro. Todo el rato Tony Stark fabrica roboces gigantes, pero el mundo sigue siendo el mismo de hoy en día, porque no sea que cambiemos algo y la gente le dé por pensar. Claro, también diría que esto no igual lo ha parecido, pero no buscamos que las partidas sean panfletos políticos. Bueno, un poco sí, igual. Yo he dicho que no queremos, pero puede que sí. Pero yo creo que hay que contestar siempre a 3 preguntas, que es básicamente quién produce, quién se está beneficiando de esa producción y quién sufre en tu ambientación. ¿Quién sufre el sistema de opresión del hombre por el hombre? Exacto, así que espero que esto pues esté guay, ¿eh? Está... War willing. O sea, incluso si no estáis de acuerdo, pues puede servir para que cuando estéis con vuestra libreta o vuestro documento de Word, digáis, oye, pues esto me está ayudando a que mi historia sea mucho más coherente y superar clichés de los años 80 de gente que es mala, que hace el mal porque el mal es malo y los buenos son buenos porque el bueno es bueno. Porque el bien es bueno. Porque el bien es bueno. Sí. Porque el bien es bueno. Y creo que con esto, pues vamos a pasar a nuestra clásica, que además hoy creo que tiene mucho sentido. Pablo, ¿qué has aprendido? ¿Yo qué he aprendido? Bueno, yo he aprendido que no sé nada. Tony me está enseñando una foto magnífica de un libro magnífico, pero no, dejadme que lo imaginéis, porque tiene mucho que ver con el tema de hoy. Mira, yo he aprendido de que igual hay que raspar, pero no mucho. Pero no mucho. Porque igual encuentras oro, pero igual encuentras hueso. Igual, y entonces hemos hecho un ejercicio muy bonito de compasión hacia la Dragonlance y por tanto a veces mi juicio no es tan duro. Pero por otro lado, la idea de igual aplicar de forma más consciente a la hora de escribir esto, porque es verdad que yo lo hago como un ejercicio inconsciente, porque es algo que yo tengo asimilado, forma parte de mi ser, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que igual plantearme más fuerte esas preguntas y que quede más palpable en el texto. Claro, sí, hacerlas como más reales, ¿no? Como unas preguntas que realmente tienen, que estás intentando responder y que son el leitmotiv, que son el impulsor de la partida y de por qué está funcionando. Claro, porque normalmente yo creo que intentamos pasar un poco de puntillas, tal vez por aportar ligereza, tal vez por etcétera. Porque es el paradigma en realidad en el que nos hemos creado como creadores de contenido de rol, porque al fin y al cabo es un juego que nace en Estados Unidos, es un historia que nace en Estados Unidos y entonces Estados Unidos tiene mucha influencia, nos guste o no, sobre nosotros. Hay que ponerles aranceles y tal vez efectuar el ejercicio sea más positivo. Y yo siempre voy a decir, los status quo están para mantenerlos por la ventana. Exacto. Exacto. Porque al final, lo que hay que, y esto es lo que aprendo yo, ¿no? Que lo que hay que derrocar es, por la violencia, si hace falta, cualquier orden social existente. Porque ya los roleros no tienen nada que perder sino salvo sus cadenas. Salvo sus cadenas. Por el contrario, tienen todo el mundo que ganar. Roleros de todos los países, unidos. Y ahí pues concluimos con esta bonita frase completamente original de Tony, que no ha sacado de ningún libro ningún texto del siglo XIX. De ningún texto del siglo XIX. De ningún manifiesto. Exacto. Bueno, pues nada, y con esto yo creo que hemos hecho un programa bastante interesante, bastante novedoso para lo que hacemos. Y lo primero que voy a hacer es dar tremendas gracias a Pablo, porque llevo mucho tiempo detrás de él para que hagamos este programa. ¡Lo hemos hecho! Lo hemos conseguido. Pero... He de decir que era una espinita que yo llevaba clavada desde mi vida pasada en la base secreta. Siempre he tenido intención de hacer este programa y ha sido ahora cuando se ha culminado y estoy inmensamente feliz, inmensamente contento. Gracias, Pablo. Nada, sé que estás feliz y yo estoy contento por ti, porque yo tengo la conciencia de clase muy fuerte, pero, ostras, ha molado mucho, ¿eh? Eso está guay. Ahí estaba. Ahora hay que hacer el otro. Luego diremos cuál es otro. Sí. Bueno, gracias por escucharnos y hasta siempre, camaradas. Agur.